Familia, el día de hoy estamos cerrando nuestra serie Más en Serio. Cada semana estuvimos repitiendo que en todas las relaciones va a llegar un momento en el que se va a requerir dar un paso de mayor compromiso y lealtad, donde se va a requerir tomar más en serio las cosas. Y que si no lo hacemos, eso provocaría incertidumbre y conflictos en la relación, lo cual abriría la puerta a muchas otras situaciones, malos entendidos, confusiones, desacuerdos. Y eso haría que la relación se vuelva frágil, tormentosa, difícil y hasta podría hacer que termine de la peor manera. Todo porque una de las partes no está dispuesto a ir más en serio. Basándonos en el orden de prioridades que Jesús nos enseñó, aprendimos que en primer lugar debemos ir más en serio con Dios, amándole, pasando tiempo con Él y obedeciéndole. Y es obvio, familia, si con alguien tú y yo deberíamos ir más en serio, es con Dios, porque de Él vienen todas nuestras bendiciones. Luego aprendimos que debemos ir más en serio con nuestra familia, que ellos son nuestros primeros prójimos, empezando con nuestra esposa, nuestro cónyuge y luego con nuestros hijos. Debemos hacer de nuestra familia nuestro proyecto más importante y debemos asumir nuestros roles con compromiso. Nos está costando muy caro como sociedad el dejar a nuestra familia en último lugar de nuestras prioridades. Es un desastre el mundo y todo parte del hecho de que tenemos familias en crisis. Y por último, la semana pasada dijimos que debemos ir más en serio con nuestra congregación. Porque cuando la iglesia local funciona bien, entonces se vuelve la esperanza de este mundo. Las vidas son cambiadas, los corazones son restaurados, el pecador encuentra perdón, el perdido encuentra rumbo, el que se siente solo encuentra una familia para pertenecer, etcétera. Son demasiadas las bendiciones que genera en una ciudad la iglesia que funciona bien. Ir más en serio con nuestra congregación va a generar un impacto poderoso en nuestra ciudad. El día de hoy, para cerrar nuestra serie, yo quiero hablarles de la urgencia de ir más en serio con el mundo. De eso quiero hablarle el día de hoy. Es urgente que vayamos más en serio con el mundo porque esa falta de seriedad con el mundo por parte de la iglesia está generando que la relación de la iglesia con el mundo, de la iglesia con la ciudad, esté terminando de la peor manera en muchos lugares. Antes de desarrollar este tema, yo debo explicar a qué nos referimos con el término el mundo. Quiero explicar esto. Los hijos de Dios, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, somos peregrinos en este mundo. Aunque este mundo no es nuestro hogar, sí es nuestra casa temporal. Por lo tanto, es indispensable relacionarnos adecuadamente con este mundo. Tenemos que entenderlo. Quiero definir a qué nos referimos con el mundo de acuerdo a la palabra de Dios. En la Biblia se habla del mundo en tres sentidos distintos y quiero explicarlos para usted. Número uno, cuando la Biblia habla del mundo se refiere a la gente, a los habitantes del mundo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa palabra, mundo y los que en él habitan, está encerrada en una palabra hebrea que es esta, Tebel. El mundo significa la gente. Pero también el mundo está representado de otra manera.
se refiere al mundo en el cual nos movemos y el cual funciona perfectamente e incluye a los habitantes de la tierra. Por ejemplo, Juan 3:16, un versículo que todos deberíamos saber de memoria, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere? La palabra griega que se traduce mundo en este fragmento es cosmos, con K. Y aquí dice que Dios amó al mundo, que Dios amó al cosmos. Ese cosmos que Él creó, el cual funciona a la perfección e incluye al ser humano que lo habita. Ese es el mundo, el cosmos. Todo lo que funciona perfectamente en este mundo, lo cual alberga al ser humano que vive allí. Ese cosmos Dios lo ama. ¿Qué más es el mundo? Encontramos que es el mundo, y el mundo también es el sistema organizado de valores de este mundo, el cual funciona de manera contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, 1 de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí se está utilizando la misma palabra griega cosmos, pero utilizada en un sentido negativo, contra Dios y sus valores. Y a ese mundo, según lo leemos aquí, ese mundo no debemos amarlo. Uniendo estos tres fragmentos de la Escritura, podemos concluir que Dios ama a este mundo y a sus habitantes porque Él diseñó este mundo perfectamente para que todo funcione perfecto y en orden. Sin embargo, dentro de ese cosmos, dentro de ese mundo, existe también un sistema de valores inclinado a subyugar a la humanidad, esclavizándola a sus deseos carnales, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de esta vida, arrastrando a los seres humanos a su autodestrucción. Ese mundo no debemos amar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si Dios había creado todo perfecto y en orden, ¿por qué de repente estamos viendo el mundo en caos? ¿Dónde se originó el problema? La respuesta es esta: en el jardín del Edén. Allí donde el ser humano fue engañado y desobedeció a Dios y abrió la puerta al pecado, allí empezó el desorden en todo el cosmos. A partir de allí, el orden maravilloso que Dios había establecido en la creación, donde todo funciona en perfecta armonía constante, se ve atacado. Muchos han caído en el mismo engaño que cayeron Adán y Eva, siendo seducidos por sus pasiones, por sus malos deseos, yendo totalmente en sentido contrario a la voluntad de Dios. Así es como vive el mundo. Así es como están sucediendo las cosas en el cosmos. Así es como están sucediendo las situaciones en las ciudades, en los países, en el mundo entero. Pero Dios fue más en serio con el mundo y no lo abandonó a su suerte. En cambio, lo que hizo Dios fue establecer un plan de recuperación, el cual
Por siglos y por milenios fue un misterio para la humanidad, pero de la venida de Cristo en adelante, ese misterio se ha dado a conocer. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio? Aquí está, verso 10. Reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este fragmento nos deja ver con claridad que Dios no abandonó al mundo a su suerte, sino que Dios fue más en serio con el mundo y ejecutó un plan que consistía en reunir todas las cosas, todo aquello que se había fragmentado cuando el mundo fue dañado a causa del pecado. Dios no lo quiso dejar así. Dios quiso traer reconciliación. Dios quiso restaurar al mundo roto. ¿En qué consistía el plan? Consistía en reconciliar todas las cosas a través de Cristo. Si el problema es el pecado que nos divide entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, entre ricos y pobres, entre derechas e izquierdas, entre judíos y no judíos, pues Cristo cargó sobre él el pecado de todo el mundo para unirnos y que ya no estemos divididos. En lugar de estar enfrentados, Dios quiere formar un pueblo de reconciliados. Por eso, hoy a ti y a mí como hijos de Dios nos corresponde ir más en serio con el mundo también, ejecutando ese maravilloso plan de Dios de reconciliación. A ti y a mí nos corresponde hacerlo. Mira cómo lo planteó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Escribe el apóstol Pablo y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Fíjate. Esa posibilidad de empezar de nuevo y de dejar atrás un pasado tormentoso, esa idea de que tú tengas esa posibilidad de adquirir una nueva vida, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no paró ahí la cosa, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, a ti y a mí, a sus hijos, nos encargó la palabra de reconciliación. Y Dios nos llama a ti y a mí a ir más en serio con el mundo y nos dice en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Considerando todo esto, tú y yo podemos definir que como hijos de Dios que quieren agradarle, si queremos agradar a Dios, debemos ir más en serio con el mundo. Aquí está en la pantalla. Si queremos agradar a Dios, debemos ir más en serio con el mundo. Y ante esta declaración surge una pregunta, como siempre. ¿Cómo podríamos tú y yo ir más en serio con el mundo? Y aquí viene la primera respuesta. Número 1. Amando al mundo que Dios ama. Dios ama al mundo. Ya lo leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. ¿Y por qué lo ama? Lo ama porque Él lo creó. Y como lo ama, no lo abandonó a su suerte al verlo perdido.
Más bien Dios implementó un plan de rescate a través de Cristo. Y es algo que está funcionando y está sucediendo en el mundo entero desde que Cristo vino. Y Dios todavía quiere reconciliar todas las cosas en Cristo. Por eso nos fue dado a nosotros, a ti y a mí, a sus hijos, el ministerio de la reconciliación. Para rogar al mundo de todas las maneras posibles, con acciones sociales, con evangelismo, como se pueda. Reconcíliense con Dios. No tienes por qué vivir peleado con Dios. No tienes por qué vivir distanciado de Dios. No tienes por qué vivir desconectado de Dios, porque Él quiere estar conectado contigo. Reconcíliate con Dios. Y esto significa que en ti y en mí como hijos de Dios no cabe la indiferencia. Esto significa que tú y yo como hijos de Dios no podemos amar al mundo y al mismo tiempo vivir nuestras vidas ignorando simplemente el hecho de que está quebrado y roto, de que se cae a pedazos frente a nosotros y nosotros no hacer nada. No. Y si bien tampoco vamos a vivir en una congoja constante al ver todo el dolor de este mundo, como iglesia sí deberíamos reaccionar de alguna forma ante tanto dolor. Y mientras como iglesia no descubramos o no organicemos alguna manera propia de reaccionar colectivamente ante el dolor de este mundo, cada uno de nosotros por su cuenta debería intentar sus propios esfuerzos para manifestarle a este mundo que existe un Dios que le ama. Amar al mundo significa hacer algo por él. Por esa razón celebro todos los esfuerzos que como iglesia hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Celebro todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 25 años. Sin embargo, no podemos vivir en el pasado. Las necesidades siguen y todavía es tiempo de salvar a muchos. ¿Cómo podemos ir más en serio con el mundo? En primer lugar, debemos amar al mundo que Dios ama. Número 2. ¿Cómo podemos ir más en serio con el mundo? Número 2, reconciliando al mundo con el Dios que lo ama. Reconciliando al mundo con el Dios que lo ama. Hay mucha gente que piensa que las cosas de Dios y las cosas de este mundo no se deben mezclar. Y no nada más lo piensan, lo dicen. Y te dicen, no, tú como pastor no deberías opinar sobre política. No, tú como pastor no deberías opinar sobre asuntos de sexualidad o sobre asuntos de la sociedad. Mucha gente piensa que las cosas de Dios y las cosas de este mundo no se deben mezclar. Es decir, ellos quieren que tú dejes a Dios para los fines de semana en la iglesia y que no metas a Dios en tu vida diaria fuera de la iglesia. Que no deberías opinar, que no deberías participar, que no deberías meter a Dios en la política, ni en la educación, ni en el gobierno, ni en las artes, ni en la empresa, ni en ningún lado. Deja a Dios allá en la iglesia y aquí ven y vive tu vida como viven todos. El mundo, contrario a Dios, quiere que pensemos así para que la opinión de Dios no prevalezca en el mundo. Pero tú y yo debemos recordar que el plan de Dios es reconciliar todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, no podemos dejar a Dios encerrado en las reuniones de la iglesia el fin de semana. Tú y yo debemos llevar a Dios con nosotros a todos los ámbitos donde tú y yo nos desenvolvemos. En la política, en el gobierno, en las artes, en la educación, en la empresa, debemos redimir todas y cada una de las áreas de este mundo y someterlas al gobierno del reino de Dios. Y alguien pudiera preguntar, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Pues llevando a Dios contigo.
a todos los ámbitos donde tú te desenvuelves. ¿Cómo? Incluye a Dios en tu toma de decisiones. Por ejemplo, no decidas al ahí se va, no decidas como la mayoría, no decidas como se supone que tienes que decidir. Pregúntale a Dios, incluye a Dios en tu toma de decisiones. Ora a Dios pidiendo su guianza y su dirección antes de tomar la decisión que estás a punto de tomar. ¿Cómo puedes llevar a Dios a tu ámbito? Compartiendo tu fe, allí en tu oficina, allí en tu trabajo. Compartiendo lo que tú has aprendido acerca de Dios con tus compañeros de trabajo. Ayudando con tus dones y con tu profesión a quienes lo necesitan. Haciendo que tu profesión, que tus dones, que tu empresa, que tus habilidades sirvan para que otras personas reciban el beneficio de conocer a Dios. De esa manera estás reconciliando ese ámbito donde tú te mueves con las cosas de Dios. Imagínate, por ejemplo, si tú estás en el ámbito de la salud, eres un médico, eres una enfermera o enfermero. Tú puedes decirle, por ejemplo, a tu paciente, mira, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda, voy a ser excelente, comprometido con hacer lo mejor que está en mi capacidad, pero lo más importante lo va a hacer Dios para que tú te recuperes. ¿Te molestaría si hacemos una oración antes de empezar este procedimiento? ¿Qué estás haciendo? Estás reconciliando el ámbito donde tú te desenvuelves con Dios. Y así en cada área. Imagínate que tú eres un empresario y tú destinas partes de tus ganancias para aliviar el dolor humano. Y cada vez que ayudas una situación, tú expresas que esa es una bendición que viene de Dios. Estarías reconciliando el ámbito de los negocios con Dios, ayudando a este mundo. Yo sueño con que nuestra iglesia sea una iglesia cercana a una ciudad que sufre. Yo sueño con que nuestra iglesia se acerque al necesitado y al quebrantado. Yo sueño con que nuestra iglesia sea una fuente de bendición para cada ciudad donde estamos, en todos los sentidos, para los necesitados. Principalmente en lo espiritual, por supuesto que sí, ese es nuestro llamado principal, pero también en otras áreas de la vida. Eso sería reconciliar al mundo con el Dios que le ama. La pregunta que estamos contestando es ¿cómo podemos ir más en serio con el mundo? Número 1, amando al mundo que Dios ama. Número 2, reconciliando al mundo con el Dios que lo ama. Y número 3 y último, presentar oposición ante el mundo que Dios no ama. Lo voy a repetir porque puede sonar medio enredoso. Presentar oposición ante el mundo que Dios no ama. Ya aprendimos que hay un mundo que no debemos amar. No améis el mundo. Así lo leímos. Nos referimos al sistema de valores de este mundo, los cuales están organizados de manera contraria a la voluntad de Dios. Ese mundo y esa mentalidad contraria a los valores de Dios, no debemos amarlo. Porque representa todo lo opuesto a lo que Dios ama. A ver, ¿cómo qué? Sí, no podemos amar que una adolescente mutile su cuerpo amputándose órganos sanos de su cuerpo por el engaño de la ideología de género. Eso no podemos amarlo. Que una jovencita preciosa de 15, 16 años se ampute sus senos o se extraiga su matriz por el engaño de la ideología de género. Eso no podemos ni amarlo ni consentirlo. No podemos amar que precisamente por esa intervención y esa confusión inducida,
esos adolescentes tengan 8 veces más posibilidades de suicidarse a causa de la depresión severa que se va a desatar en ellos debido a esa intervención. Eso no podemos amarlo. No podemos amar que nuestros niños sean confundidos en su identidad y después no sepan si son niños o niñas. Eso no podemos amarlo. No podemos amar que millones de seres humanos sean impedidos de nacer a causa del aborto. Aunque le llamen políticas de reproducción, es aborto, asesinato de un no nacido en el vientre de su madre. Eso no podemos amarlo, ni consentirlo, ni tolerarlo, ni aplaudirlo, ni hacer como que no está sucediendo. No podemos amar que miles y miles de jóvenes estén destruyendo sus vidas con las drogas, el alcohol y la pornografía, aunque los países quieran legalizar esto. Esto no podemos amarlo. Ese mundo que estoy hablando representa al diablo, representa sus valores, los valores de Satanás. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que al diablo debemos resistirlo para que huya. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y como dijimos hace un momento, en nosotros no puede caber la indiferencia. Debemos resistir al diablo y al mundo que él representa. Y si alguien pregunta ¿cómo podemos resistir al diablo? Número 1, viviendo la verdad. Tú y yo debemos vivir y modelar la verdad de Dios donde quiera que estemos, mostrando, por ejemplo, el gozo de Dios que hay en nosotros, sin necesidad de vivir alcoholizados o usando drogas, pero tenemos gozo en Dios. Mostrar el gozo de edificar un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, donde nos perdonamos, nos amamos, seguimos adelante, caminamos de la mano de Dios, mostrando al mundo que los matrimonios sí pueden seguir juntos. Mostrando el gozo de edificar una familia de acuerdo al diseño de Dios, hombre, mujer, niños. Celebrando la masculinidad de nuestros niños, celebrando la feminidad de nuestras niñas, vivir la verdad con gozo, con orgullo, plantear al mundo entero que el diseño de Dios es el diseño que funciona. Así tú y yo vamos a presentar resistencia, mostrando la verdad, viviendo la verdad. Pero también tenemos que resistir la mentira. No permitas que la mentira del diablo te arrastre a ti y arrastre a tus hijos. Este mundo quiere volver legal el pecado. Y nosotros no podemos hacer como que no escuchamos, como que no vemos, como que volteamos para otro lado. No. En nosotros no puede caber la indiferencia. Debemos resistir la mentira. Quieren legalizar las drogas. No podemos hacer como que no estamos oyendo eso. Quieren legalizar la pedofilia. Imagínate que un hombre de 50 años tenga relaciones sexuales con una niña de 9 o 10. Eso está bien, nos vamos a quedar callados, pues quieren legalizarlo. En España ya se dice, ya se habla, ya se hace. Quieren reglamentar y restringir la libertad religiosa. Quieren deconstruir al hombre. Quieren acabar con la identidad biológica y establecer la identidad de género aprobando las leyes trans. Tú y yo no podemos quedarnos como que no hacemos nada. Necesitamos resistir la mentira. Tú y yo debemos presentar oposición de la manera que podamos, de la manera que esté a nuestro alcance, en nuestras redes sociales, con nuestro voto. No votes por partidos que son abiertamente opositores de los valores de Dios. Con tu voto, resiste la mentira.
mediante la participación ciudadana, participando en conversaciones, diciendo lo que piensas, no te calles, no te intimides, di lo que crees, manifestando tu punto de vista respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, tus valores de acuerdo a los valores de Dios. Hay que vivir la verdad, hay que resistir la mentira. Ahora, no hablo de resistir a las personas, hablo de resistir las ideologías. Hablo de resistir las leyes, hablo de resistir el adoctrinamiento que quieren imponer sobre el mundo, sobre nuestros hijos. Al pecador hay que amarlo, pero al pecado hay que odiarlo. Al pecador hay que amarlo, pero al pecado hay que odiarlo. Ahora repítalo usted conmigo, al pecador hay que amarlo, pero al pecado hay que odiarlo. No podemos encerrarnos en la burbuja de la iglesia. Necesitamos salir y ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Número uno, amando al mundo que Dios ama. Ama a la gente. Ama a tu familia que no es cristiana. Ama a las personas. Reconciliando al mundo con el Dios que los ama. Lleva a Dios a tu ámbito laboral. Lleva a Dios a donde tú vives, en donde tú te desenvuelves. Y número 3, resistiendo al mundo que Dios no ama. Hay un mundo que Dios no ama, que la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si Dios no ama ese mundo, tú y yo no debemos amarlo tampoco.